Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Le damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Que la paz de Dios arrope su vida, la vida de su familia y el entorno en que lo rodea. Aún ese lugar donde usted trabaja, que la paz de Dios esté allí con usted las 24 horas del día. Meditemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga al débil, fuerte soy, porque en medio de su debilidad humana es cuando el poder de Dios se perfecciona. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando. Lleve sus pensamientos, su corazón a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. No permita que el enemigo tronche su camino o busque sacarle o desenfocarle del blanco, mirando siempre al blanco que es Jesucristo, que dio la vida por usted, por mí, en aquel madero donde fue crucificado por los hombres. Pero al tercer día resucitó entre los muertos, para que usted y yo, a través de la sangre de ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo, a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo, usted y yo recibiéramos redención de nuestros pecados. Y Él echa nuestros pecados al fondo de la mano y no se acuerda más de ellos. Y somos pasados de muerte a vida, por cuanto estábamos muertos en delitos y en pecado. Adquirimos vida a través de la sangre de Cristo. Somos limpios del pecado, de la muerte. Hemos vencido al mundo, porque el que está con nosotros venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Y así como Él venció al mundo, nosotros también lo venceremos, porque no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Estamos como peregrinos. Estamos pasajeramente. Pero ya mismo viene el deseado de las naciones a buscar su iglesia, la iglesia santa, la iglesia pura. Vamos hoy a hablar en el libro de Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Y dice la poderosa palabra de Dios: os ruego, hermano, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a usted se le ha enseñado. Y apártese de ellos. Padre, gracias con tu palabra. Gracias, Señor amado, por el sacrificio de Jesucristo. Gracias por la sangre redentora. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a estar firmes en cuanto a todas las estrategias y artimañas que el enemigo levanta contra nosotros diariamente, porque Él no descansa. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú, Señor amado, viniste a deshacer las obras de Satanás. Ayúdanos a vencer a través de tu Espíritu, a la revelación de tu palabra. Edifícanos a la misma, fortalécenos, redargúyenos, exhórtanos con paciencia y con doctrina. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestra vida. Permítanos predicar tu palabra y que sea de edificación a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que usted ha sido enseñado, y te apartes de ellos. Dice que le digas bienvenido. Dice que confraternice. Dice que te alíes a ellos. No.
dice que te apartes de ellos. Y si estamos viendo, anteriormente estuvimos hablando en estos días, en el desayuno espiritual, que es el que usted está escuchando hoy, el que muchas veces de desayuno se transforma en almuerzo porque se convierte en una comida de líquida a sólida. Y la Biblia dice porque hay algunos que no están para digerir alimentos sólidos, sino que están para que se les den las primeras leches en el evangelio. Por eso dice la Biblia que hay algunos que, pudiendo ser maestros, todavía son alumnos. Todavía hay que hacerle el plan de salvación. Muchas personas a veces dentro de la iglesia hay que volver a hacerle el plan de salvación, de reconciliación con Dios, porque se han desviado del camino. Hay muchos altares, muchos ministerios que comenzaron bien esta carrera, pero la Biblia dice que esta carrera hay que correrla legítimamente, o sea, legalmente, como debe de caminarla un siervo de Dios, un hijo del Dios Altísimo. Pero han dejado su identidad que les identifica con el cielo y que los asimila a todo lo que es de Dios, y han perdido esa identidad y han vuelto a retroceder, haciendo despertar en ellos la vieja criatura, el viejo hombre que andaba corrompido, el viejo hombre que andaba fuera de los caminos de Dios, el viejo hombre que sus caminos eran de muerte y de perdición. Y ese viejo hombre se ha levantado y ha venido trayendo un evangelio más suave, más liviano, supuestamente para ellos sin menos carga. Pero la Biblia dice que Dios no pone carga sobre uno que tú no puedas llevar. Dios no pone carga sobre el hombre que el hombre no pueda llevar. Ahora, la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es vuestra santificación. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando no hay verdad en un hombre que ha dejado de identificarse con todo lo que tiene que ver con Dios y ha comenzado a identificarse más con este mundo y con el pecado que abunda en este mundo, y que ha cambiado el evangelio o la verdad enseñada por una verdad a media, o por una verdad conforme a ellos, o conforme a como ellos desean, conforme a como ellos quieren, conforme a como más cómodos se sientan ellos. Porque es mejor ir a un lugar donde te hablen de bendición y te hablen de ministerio y te hablen de viaje y te hablen de muchas cosas, que visitar un lugar donde la corrección de Dios es el pan de cada día. Porque el que corrige los pasos del hombre es Dios. Entonces Dios tiene que corregir al hombre para que sus pasos sean pasos firmes, para que sus pasos sean pasos justos ante la presencia de Dios. Por eso dice que la voluntad de Dios en nuestra vida es vuestra santificación. Y estos hombres que han dejado ese camino de la santificación, ese camino de la pureza, y que todo se trata de prosperidad y materialismo, no nos están enseñando un evangelio genuino. Porque para tú recibir bendición de Dios y prosperidad espiritual en tu vida, tienes que aceptar la corrección de Dios. Que muchas veces la corrección de Dios suena fuerte, suena duro. A Ezequiel le dijo, come de este rollo, te sabrá al principio amargo, pero al fin llegará a tu vientre y será deleitoso y dulce. Porque la corrección al principio parece fuerte y parece dura, pero trae un resultado para que nosotros vivamos conforme a la voluntad plena de Dios. Porque de eso te trata el evangelio, de caminar en los caminos, ¿quién? Los tuyos, en los caminos de Dios. Entonces, si Dios trazó ese camino, ¿por qué nosotros tenemos que abrir
en medio del camino de Dios, abrir apertura o abrir brecha donde creemos que nos vamos a adelantar al propósito de Dios, o que aunque estemos caminando por el camino incorrecto, estamos haciendo aún la voluntad de Dios. ¿Cómo nos podemos creer eso? Si la voluntad de Dios es que andemos por sus caminos, por sus estatutos, y que enseñemos la palabra tal y como está escrita, para que un pueblo no se pierda creyendo estar salvo por causa de una mala enseñanza. Mire, y al final dice, los que causan división. Ahora, ¿quiénes causan división? División lo causan aquellos que han traído un evangelio distinto. Aquellos que han traído un evangelio más mundano que cristiano. Porque el significado de cristiano es seguidor de Cristo. Y cuando nosotros estamos detrás del materialismo, o detrás de las cosas terrenales, o detrás de la provisión de Dios, pero no estamos detrás de la obediencia, que es lo principal. Por eso yo siempre he dicho y recalco y sigo diciendo que no hay fruto del Espíritu sin obediencia. Que el primer fruto es la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando no se quiere obedecer la palabra de Dios, cuando el hombre no se quiere santificar, cuando el hombre no se quiere limpiar y quiere seguir viviendo un evangelio, pero sin limpiarse, sin someterse, y que todo es bendición para aquí, bendición para allá, te bendigo, me bendice, pero no se trata de corrección ni de confrontar el pecado para que el hombre arregle sus caminos. ¿Cómo usted instruye a su hijo? Desde pequeño, desde que nace, hasta que llega a la adolescencia, hasta que llega a la pubertad, hasta que llega a ser ya un hombre. ¿Cómo usted corrige a su hijo? Regalándole, dándole lo que él quiere, aunque no esté viviendo conforme a las cosas que tienen que ser, a las normas que tienen que ser, al propósito que tienen que ser. O sea, si su hijo hace acto de delincuencia y usted le regala algo, usted le está ayudando. Usted no le está ayudando. Usted sí le está ayudando, pero hacer lo que él quiere, hacer el delincuente, hacer una mala persona, ¿ve? Usted lo está ayudando. Cuando usted premia a una persona haciéndole daño, haciendo la persona lo malo ante los ojos de Dios, y usted lo premia, usted le está dejando de saber que lo que él está haciendo está correcto. Entonces, así mismo es el evangelio. Cuando el evangelio solamente se te presenta la bendición de Dios, la provisión de Dios y todas esas cosas, y te llevan al mundo materialista otra vez, un mundo que tú soltaste con la vieja criatura, porque ya no depende de lo material ni de lo que tenga. Por eso la Biblia dice de que le vale al hombre que granjeare todo, que alcanzare todo, mas al final perdiese su alma. Por eso la palabra es clara y dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. ¿Y quién las añade? Dios. Entonces no podemos esperar que Dios añada algo cuando usted no busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted no hace la voluntad de Dios. Cuando usted se deja dominar por los deseos y las obras de la carne, que batallan entre sí para que no hagáis lo que queréis. Cuando el Espíritu vence en tu vida, tú no haces lo que tú quieres. Pero cuando la carne vence en tu vida, tú terminas haciendo lo que tú quieres y desobedeciendo lo que es de Dios. Entonces, estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, estos falsos hombres de hoy en día que se levantan en contra de la palabra de Dios, están causando en el pueblo de Dios que, a causa de su doctrina y su mala doctrina, están causando división. Por eso dice, cuídate de los que causan división y dificultades. Porque el que es de Dios te trae algo que te ayuda a caminar.
Por esto el apóstol Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y de ninguna de ellas me dejaré dominar. Porque las cosas que te causan dificultades, que no te dejan llegar al reino de los cielos, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, es una dificultad. Y la falsa enseñanza no vienen de Dios, vienen de la carne y vienen de espíritus engañadores, que era lo que estábamos hablando hace 2 días atrás. De espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios y esos espíritus engañadores y esa promoción del libertinaje y de la mundanalidad en la iglesia ni en el evangelio, y eso no es nada, y eso no importa, y aquello no importa. No, todo importa en la viña del Señor y en el camino de Dios, que se trata de corrección. De corrección, porque el Padre que ama corrige y azota a todo aquel que tiene por hijo. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿cuántas veces usted lo ha escuchado? Quizá donde usted se congrega, ¿cuántas veces usted lo ha escuchado? No, porque todo se trata ahora de prosperidad y de que estamos bien y de que Dios solamente mira nuestro corazón. Sí, Dios mira que nuestro corazón es hipócrita. Dios mira que nuestro corazón está desviado de Dios. Dios mira que nuestro corazón está lleno de nuestro pensamiento, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros queremos vivir. Que nuestro corazón no está dispuesto a toda buena obra, está dispuesta a ciertas cosas que quiere hacer conforme a nuestros propósitos. Por eso hay palabras que son chocantes y chocan contra nuestra verdad. La verdad de Dios choca con nuestra verdad. Entonces, ¿cuál verdad es legítima? ¿La de usted o la de Dios? La de Dios, hermano. La de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las cosas de Dios tienen su tiempo. Por eso dice la Biblia que todo debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Pero hay que andar en el propósito de Dios. Y cuando escuchamos estos hombres de estos tiempos, estos ministerios, estos ministros, estas iglesias, estas congregaciones que se levantan en estos tiempos, con un espíritu de prosperidad, que se nota que lo que piensan nada más es en el materialismo y no en obedecer a Dios sobre todas las cosas, y comienzan a enseñar una doctrina liberal, libertina, que promueven el libertinaje, y el libertinaje es el abuso a la gracia y a la libertad con que Dios nos llamó. Porque Dios no nos llamó para hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios dice. Por eso dice que el que es nacido, escuche bien, de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en Dios. Nuestra fe en su palabra. Nuestro caminar en Él. Por eso el enemigo busca tirar dardos a nuestra mente para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos el deseo de agradar, de buscar a Dios, de acercarnos más a Él, entonces el enemigo busca la manera de borrar ese deseo de nuestra mente, tirándonos dardos diariamente, levantándonos la guerra, aún con nuestra familia, aún con nuestros vecinos, aún con los hermanos en la fe, que no están firmes en los caminos del Señor y que se dejan usar. Pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, la sabemos, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es espiritual, porque todo lo creado fue hecho de lo espiritual, de lo que no se ve. Por eso dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde se mueve la presencia de Dios y la voluntad de Dios hay libertad. Pero donde no se mueve la voluntad de Dios, que se habla del materialismo, de la mundanalidad, del libertinaje, y se trae todas estas cosas que no son de Dios,
que suenan ser de Dios, porque el enemigo le gusta coger parte de la verdad para traer su enseñanza verdadera. El enemigo le gusta sustraer de la verdad de Cristo textos bíblicos, pasajes bíblicos, para traer su enseñanza negativa al orden de Dios y a lo establecido por Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, porque estas son divisiones y dificultades en el camino. Y mientras esté acercando la venida de Cristo, que el amor de muchos se enfría, que la maldad crece, mientras todas estas cosas están pasando y toda la maldad aumenta, pues entonces tenemos que cuidarnos de aquellos que causan divisiones y dificultades, que han cambiado el evangelio, porque ellos mismos están haciendo alianza. Porque la Biblia dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán conforme a su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán a los cuentos, a la fábula. Entonces estos son los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a usted se le ha enseñado. ¿Quién le ha enseñado a usted? El Espíritu de Dios. Porque todas las cosas que nos enseñan tenemos que tasarlas por el filtro de la palabra y tenemos que pasarlas a son de preguntas al Espíritu para que el Espíritu nos dirija. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté vigente en nuestra vida, activo en nuestros días, para que nos muestre la verdad ante la corrupción del hombre, para que usted no caiga en este estado de delincuencia espiritual. Los ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que usted se le ha enseñado. Y dice al final, terminando con un punto: apártate de ellos. ¿Usted no se da cuenta que la gente quiere confraternizar con todo el mundo? La gente quiere aliarse a todo el mundo. La gente quiere estar, porque sus pensamientos son idénticos. Porque lo que hay en su corazón es idéntico. Porque el evangelio que ellos predican, que han cambiado el orden y han traído el materialismo, son idénticos. Por eso la Biblia dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo de ninguna manera. ¿Cómo usted ha visto una persona adicta a las drogas andar con alguien que no se meta droga? ¿Dónde usted ha visto una persona alcohólica andar con alguien que no beba? ¿Dónde usted ha visto una persona que roba, que maldice, que le gusta hacer daño, andar con alguien que no le gusta hacer daño? No pueden andar juntos si no están de acuerdo. ¿Por qué la Biblia dice que el reino de las tinieblas no está dividido? Porque todos se ponen de acuerdo para hacer daño. Entonces nosotros tenemos que hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo que es y entre lo que aparenta ser pero no es. Porque la Biblia dice que no todos los que están con nosotros son de nosotros, porque al tiempo nos daremos cuenta que no todo el que está ahí es de nosotros. Ahí podemos ver lo que la Biblia dice, el trigo y la cizaña. Pero dice: ten cuidado, no arranque la cizaña, no vaya a ser que te lleves el trigo. Por eso le dijo Jeremías: conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que el trigo, que la cizaña se convierta en trigo, pero que el trigo no se convierta en cizaña. Porque eso es lo que están buscando estos falsos profetas, estos falsos ministerios de estos tiempos,
que tú te conviertas a ellos, pero no te conviertas al Dios de gloria, al que dio su vida por ti en el Calvario, al que derramó de su sangre preciosa, al único sacrificio, porque no hay otro sacrificio por hacer más que el que está hecho. Lo único que te salva y te lleva a limpiarte del pecado es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El hombre no hizo eso por ti. Los hombres murieron por el evangelio, no fue por ti, fue por el evangelio. El único que murió por ti para darte salvación fue Cristo Jesús. Entonces dice, ten cuidado de estos divisionistas, de estos que te ponen dificultad la enseñanza y no te llevan al cielo, te mantienen en la iglesia para beneficio propio, pero no te predican un mensaje que te lleva al cielo, porque son pocas las personas que quieren escuchar que sus vidas sean corregidas. Es mejor que nos digan que estamos bien estando mal, que a que nos digan que estamos mal. ¿Ves? Por eso, hermano, escuche bien. No a todas las cosas se le pueden decir bienvenido. No todo edifica. Escudriñe. Mire con quién anda. Hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ten cuidado con los que causan división a causa de falsas doctrinas, a causa de ser los súper misericordiosos, porque te están poniendo dificultades en el camino y están buscando cambiarte de tu firmeza y cambiar lo que has aprendido a través del Espíritu para poner su evangelio dañino que no te da ni te garantiza salvación, te deja puesto en lo terrenal. Y dice la Biblia, apártate de ello. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Amén.